Hola, queridos amigos de Contexto. Amigos, sabemos que los procesos electorales tienen un gran impacto en las economías, tanto a nivel nacional como en la economía global, por supuesto. En el curso de este año 2024 se han ido celebrando importantes procesos electorales que tendrán sus efectos en las relaciones entre los bloques de los países. Este año nos tocó a la República Dominicana, por supuesto, la celebración de nuestros comicios, de los que hoy conversaremos. Pero en un mundo interconectado como el que vivimos, yo diría que el clima político es fundamental y nos afectan todas esas direcciones que pudieran tomar las relaciones internacionales con nuevas formas de relacionarse entre los bloques de países. Comicios tales como los de México, bueno, salió electa una mujer, Claudia Sheinbaum, del partido oficialista en junio, eso es una gran noticia. También tenemos otra cosa que nos influye mucho y es la tensión del mundo con las elecciones que pasaron en Taiwán a favor del partido que estaba en el gobierno, pero había cierta tensión entre los que estaban a favor de la China nacionalista y los partidarios de Taiwán libre, independiente, aliado a Occidente. También hubo tensiones electorales políticas en Indonesia y Pakistán, el triunfo de Vladimir Putin, su tercer periodo en Rusia, avasallante, fue un triunfo avasallante. En la India, la reelección de Narendra Modi. En la Unión Europea también es importante el fenómeno porque en sus elecciones parlamentarias hubo un apoyo mucho más fuerte hacia la extrema derecha. También Gran Bretaña con sus elecciones anticipadas. Y ni hablar de Netanyahu en Israel, que tiene mucho rechazo. Y todo esto de la guerra contra Hamas, bueno, sus partidarios en pro y en contra, está deteriorando mucho su imagen. Latinoamérica ha tenido cambios importantes políticos. Y quizás lo más importante es que el año terminará con las elecciones en noviembre en Estados Unidos, que es algo que ya nos influye directamente, donde existe una gran polarización entre republicanos y demócratas. Este panorama, para situarnos un poco en el escenario global de cómo podrían moverse los hilos de la economía y la política a partir de este año. Vamos a analizar con el politólogo Nelson Guzmán Diplán el recién pasado proceso electoral y su papel, y el papel de la Junta Central Electoral y sus repercusiones en nuestra economía e inserción social. A Nelson como que me ha dado trabajo en los últimos días. Atraparlo, ¿cómo te sientes? Gracias, gracias. Muy buenos días. Me siento muy contento de estar aquí contigo de nuevo. Tú sabes que a veces se le enreda el tiempo a uno. El tiempo está complicado. Se complica, se complica. Está complicado el tiempo, pero hoy vamos a hablar del proceso electoral. Vamos a hablar bueno, vamos a comenzar diciendo que según el padrón de la Junta Central Electoral, hábiles estaban 8.146.000 electores. Votaron en 18.000 y pico de colegios electorales y hubo una participación de casi un 55%. El PRD ganó 29 senadurías y la mayoría de las diputaciones y la fuerza del pueblo 3, muy representativa porque el distrito es muy representativo. San Juan que la retuvo y la Romana, ¿verdad? Entonces, también podríamos decir que los partidos fuertes fueron dos, porque el PLD quedó corto. Y yo lo que quiero es que comencemos hablando de cuál es la lectura para los próximos años, Nelson. ¿Qué pasará con la oposición? Porque no consiguió hacer un bloque. Hubo muchas quejas de corrupción también. ¿Cuál es tu lectura de lo que va a pasar? Y después vamos a hablar de la Junta Central Electoral, que se vence ya el pleno que está ahora mismo en acción, que estuvo. Bien, siempre es bueno visualizar los resultados postelectorales porque plantean una recomposición de las fuerzas que controlan la sociedad. Entonces, las elecciones en el sistema democrático son una lucha muy fuerte, una guerra, que en lo único que no se vale es la violencia física. Por consiguiente, se utilizan todos los mecanismos que puedan hacerse valer para tú posicionarte y quedar
lo más encima que se pueda en la visualización y en la representación de la correlación de fuerza social. Así que después de las elecciones tenemos un panorama planteado muy diferente a lo que había ocurrido en tiempo atrás. Tenemos el Partido de la Liberación Dominicana, que fue el último que controló el Estado antes de entrar el PRM, que ahora se queda sin ningún senador, y eso le baja hasta cierto sentido su capacidad de hacer propuestas, porque la democracia que acciona y que ha accionado siempre de manera efectiva es la democracia representativa, y tú hablas en la misma medida y presiona en la misma medida de que tú representas un colectivo. Mientras más disminuido el colectivo, menos posibilidades tú tienes de ser escuchado de manera general. Esto no quiere decir que, y eso mismo ocurre con, y hay que aclararlo, que esa fuerza es el producto, el PLD se disminuye significativamente el producto de una división, porque hace 5 años atrás era un solo partido y hoy tenemos 2 partidos, la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana, que parece que corre en desventaja. Y el PRD casi salió de la palestra. El PRD sale prácticamente de las posiciones de poder, se queda extremadamente disminuido. La mayoría de los partidos que se refugiaron bajo la sombrilla del PRM quedaron también significativamente disminuidos, aunque eran más de 20 partidos aliados, pero aportaron muy poco de manera conjunta, pero aportan. Lo que quiere decir que hacia futuro es posible que se tenga que redefinir lo que tiene que ver con la constitución de nuevos partidos, porque la República Dominicana no puede continuar con un grupo de partidos que no representan a nadie, que solamente se conciben como pymes electorales, como pequeñas empresas familiares, y que no aportan de manera significativa a la sociedad. Eso quiere decir que en la nueva revisión que se debe hacer a las leyes electorales, tanto a la ley electoral, a la ley orgánica de régimen electoral, como a la ley de partido, se va a tener que revisualizar la manera en que se aprueban las intenciones partidarias, y yo soy partidario de que se aprueben todas las que se puedan aprobar. Ahora, que tengan acceso al dinero es otra cosa, y que se le busque la forma de que nazcan todas las ideas que quieren reverdecer, pero también que mueran todas las ideas pálidas que se van quedando amarillas, que se van destruyendo, y que no se queden como si fueran un conuquito allí permanentemente, 40, 50, 60 años de existencia como supuestos emergentes, cuando realmente son micropartidos sumergidos. No justamente eso te iba a decir, Nelson, cuando tú exponías esta realidad que se da en la República Dominicana, que si dentro del sistema democrático sería válido, pues cerrarle puertas a nuevas fuerzas que quieren emerger. Tú mismo diste tu propuesta ahí, que no es que no puedan surgir, pero sí que no manejen fondos, porque de hecho está en la palestra la discusión de si debe seguir asignándosele los fondos a los partidos políticos. Hay en países que esto no pasa, y el dinero, la capitalización de estos partidos se hace directamente desde los ciudadanos con un tope. En nuestro país se tomó esta decisión porque se supone que así por lo menos estamos garantizando de que todos tendrán una entrada de dinero limpia y no tendrán pues esos compromisos con fuentes dudosas. Sin embargo, se le está dando el dinero, es mucho dinero, está contemplado dentro de nuestras leyes, pero siguen los compromisos con fuerzas, yo creo que siempre van a seguir, con fuerzas de cualquier tipo. Sí, no es que yo soy partidario de que se le elimine el financiamiento a los partidos políticos. No soy partidario de la eliminación en estos momentos. Pero está en la palestra pública no eso. Quiero chocar dos ideas que pueden corresponderse y coexistir. Es decir, yo lo que soy partidario es de que
se le dé el derecho a nacer a todas las ideas, a todas las inquietudes, porque todo el que es grande en algún momento fue una inquietud y fue pequeño. Sí. Esa oportunidad de desarrollar el sistema democrático tiene que tenerla abierta. Sí. Ahora, de lo que yo no soy partidario es que usted llegue y aún prácticamente muerto tenga que vivir, de estar en el escenario de los vivos. O sea, que tiene que buscarse un mecanismo mediante el cual usted pueda salir del sistema, renovarse, reinventarse y luego solicitar de nuevo y volver, si es que todavía tiene las aspiraciones de que algo no se condujo bien y que tiene ideas que aportar, que tiene cosas que exhibir, que tiene algo para contribuir al progreso, el desarrollo y la paz de la sociedad. Sería un símil, Nelson, una persona que está ya desahuciada con un derrame cerebral y está conectado a la máquina, y la máquina en este caso son esos recursos que le da la Junta Central Electoral y simplemente estamos prolongando más una agonía. Eso podría ser un símil de lo que le pasa a algunos partidos políticos. Definitivamente. Desconectarlo si no va a volver a vivir. Ahora, si tiene esperanzas de que va... Si no tiene vida propia, si no puede subsistir sin la necesidad de estar aliado, de estar como bisagra, como le dicen comúnmente, si no tiene capacidad para sostenerse dentro de sus propios lineamientos, que se le busque la forma de que vayan saliendo en la misma medida de que no obtienen un umbral de voto determinado. A mí me gusta esta propuesta tuya porque fíjate que no se le está cerrando las puertas a ningún nuevo partido, que es una queja que también ha sido recurrente, de que da mucho trabajo y parece que según fuerzas que han venido a este programa dicen, no, pero es que no quieren que yo pase. Yo no sé hasta qué punto esto está en el imaginario de ese partido o es real. Yo creo que hay de las dos partes. Pero que no se le cierre las puertas, pero que si no va a aportar, entonces no sea una carga para el Estado. Mira, hubo un momento determinado en que primaba la idea de no aprobar partidos que fueran tendenciosos a líneas determinadas. Por ejemplo, por mucho tiempo, y aquí ha primado la idea del antitrujillismo, por lo que nosotros sufrimos y lo que el sistema democrático sufrió por más de 30 años. Sin embargo, ahora se aprobó un partido con idea trujillista y hay un nieto de Trujillo que se exhibe que no ha podido ser candidato, pero se demostró que no tiene ninguna... Ellos quedaron bien posicionados, pero sin mucho voto, porque fue que ninguno de los partidos pequeños sacaron casi votos. Sí. Y tú tienes otro partido fundamentalista que es más peligroso todavía. ¿Cuál es aquí no se había aprobado ningún partido fundamentalista. ¿Cuál es el que se aprobó fundamentalista? Adiós, pero el partido que maneja la ideología de los evangélicos, de esto, de que lo otro, eso es fundamentalismo, eso nunca se había aprobado en República Dominicana. Pero eso es democracia también, no, porque eso es fundamentalismo, es que el sistema democrático también tiene sus normas. Pero ellos van a decir que eso no es fundamentalismo. Porque se demostró que eso no atrae público, que usted puede decir que usted es el más evangélico, que usted tiene la llave directa para conectarse con el cielo. Yo lo veo muy bien que se deje, porque exacto, yo lo veo muy bien que se deje, porque el público que diga, porque si el público lo prefiere, también, porque eso es fundamentalismo, quizá para ti, quizá para mí, pero quizá para otro público no. No, lo que pasa es lo siguiente, o sea... te compro el discurso en términos de que, bueno, hay que dejarlo abierto a ver lo que la gente reacciona, claro. Pero hay cosas que no se pueden dejar tan abiertas, porque por eso la sociedad tiene controles. Sin embargo, se abrió esa ducha y total, no tuvo ningún atractivo. A mí ya me está gusta más demostrado así, que usted puede decir que usted es el discípulo más aventajado de San Pedro y que usted es el que le carga el bulto a San Pedro. Pero había un anuncio por ahí que decía, vote por tal número, porque ese es el número de la suerte, porque está en la Biblia. A mí me causaba mucha risa eso. O sea que... Y se demostró que la gente no reacciona así. La gente no reacciona así. O sea, lo que quiere decir que este proceso dejó muchas lecciones. ¿Desaparecerán entonces algunos partidos políticos fuertes? Porque el PRD es un partido de los más fuertes históricamente desde que yo tengo uso de razón. El PLD, que se fortaleció tanto, también está de baja. El PRM ha tomado una fuerza. También, ¿qué pasará en el PRD? El PRM tiene muchas ventajas, pero que también en el tiempo pudiesen revertirse como amenazas. Y es que al tener tantos reemplazos posibles,
pudiese haber alguno que de hecho ya se dice, bueno, que se puede dividir porque no se sabe si el pleno del partido va a apoyar a tal o a cual candidato. Mira, eso cae dentro de lo que estamos hablando de que los partidos tengan la posibilidad de salir del escenario y si quieren se reorganicen y vuelvan de nuevo, porque nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso del PRD, que fue un partido mayoritario, significativo, amplio, contundente, y entonces ha terminado reducido en prácticamente nada. Si llega a nada, el derecho es no ser nada, salir del escenario. Sí. Igual ha estado pasando con el Partido Reformista y también pasó con el partido de Magluta, el Partido Revolucionario Independiente, que han estado sumido en lo más minúsculo. Y fíjate entonces, que habían sido justo, incisiones, o sea, divisiones. No es justo que esos partidos se queden medrando del presupuesto nacional. Eso no es justo. Es justo de que si usted llegó a un punto determinado, salga, se reconstruya y vuelva, porque ya el escenario político tiene más de 40 partidos políticos y es bueno darle oportunidad a otras ideas que surjan. Entonces, hay mucha gente joven ahora. Hay mucha gente joven. Y en América Latina también, en el mundo, excepto Estados Unidos, que tiene ahí pues unos robles que no Estados Unidos tiene un problema crítico ahí con la gerontocracia. Pero grande. Porque decir que hay uno con más de 80 y otro llegando a 80 y que son los que se van a disputar el poder. Y que ya han estado antes. O sea que... Y entonces, incluso va a ser tema en el debate ahora próximamente el problema de la cordura. Mira, realmente quién es más cuerdo y quién es menos cuerdo. Yo creía que Biden no iba a aceptar el debate. ¿Entiendes? No tiene que aceptarlo porque es una tradición y Trump va a tratar de meter la mayor presión posible. Mira que Trump lo tiene acorralado, porque déjame decirte algo, la mayoría de los problemas que se le atribuyen en términos de salud a Biden han sido colocados con una agenda, si tropieza, si levanta el pie, si no levanta el pie. Es que eso es estar en la palestra pública, y el que lleva esa línea es Donald Trump, y Donald Trump también tiene otro elemento. Ahora lo tiene acorralado con que tiene que hacerse un antidoping antes de entrevistarse. Es prácticamente un espectáculo. Es un espectáculo. Es un espectáculo, sí. Es un espectáculo. Pero da un poco de apuro que la sociedad que marca el paso en términos de la democracia representativa en este tipo de debate, en este tipo de crisis, de quién de tú y yo parecemos mayor y quién coordina menos las ideas porque la edad le ha pasado mucho. Pero fíjate cuando que debe ser gloria, el tener muchos años es una bendición, no un castigo. Sí, pero lo que pasa es que los años te van poniendo límites a tus acciones, entonces también es peligroso porque puede morir en el poder, o sea, cualquiera de los dos que salga electo por su edad, porque yo me puedo morir mañana. Y tú también, pero el que tiene más edad tiene más posibilidades. Claro, porque eso es el proceso natural de la vida, pero todo el sistema opera con vicepresidente, opera en el caso de Estados Unidos, vicepresidente, el speaker de la casa de la Cámara de Representantes, el tercero, en una ocasión el vocero de la Cámara de Representantes asumió la presidencia, que fue Gerald Ford, cuando Spiro Agnew, que era vicepresidente, porque en Estados Unidos el vicepresidente del país es el presidente del Senado. Entonces, Spiro Agnew le renunció a Richard Nixon por aquel escándalo, el escándalo de Watergate, y luego Richard Nixon tuvo que renunciar y en la línea sucesoral presidencial le tocó al tercer hombre, que era Gerald Ford. Wow, sí. Gerald Ford. Sí, eso es un sistema bastante democrático, ¿eh? Sí, un sistema democrático. Bueno, pero aquí hay una línea sucesoral también. Sí, o sea, aquí es el presidente del Senado. Sí, aquí el presidente, vicepresidente, presidente del Senado. ¿Y después ahí se acabó? No, ¿Y después? Nunca se queda sin nada la Suprema. La Suprema. Y o sea, que siempre hay una línea, la Constitución plantea una línea de provisionalidad de lo que hay que hacer para darle salida a la situación. Y cerrando con Estados Unidos, si no se le prueba nada a Donald Trump, parece que va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos. No, es que no hay que dejar de probarle nada, ya él está declarado culpable y como quiera, él no puede ser policía en Nueva York, pero puede ser presidente de la República. Para que tú sepas, esos son los desbalances. El único requisito fuerte que tiene para ser presidente en cualquier democracia
además de tener los derechos civiles y políticos hábiles, tener 35 años de edad. Si el pueblo es tonto y votó por un tonto, problema del pueblo. Wow, y que Estados Unidos, una sociedad supuestamente, ¿verdad?, de las primeras del mundo, vote mal, Bueno, pero está es fuera. que no tienen, ellos, ahora hay que saber qué es mal y qué es bien. Porque Lo que yo te decía en este ahorita. caso lo que se está discutiendo es un problema de edad, de aptitud, de cosas, Bueno, pero como siempre. son dos ancianos, porque lo que como se define en la OMS el término de anciano, ellos los dos lo que califican hace muchos años para ser ancianos, y eso no es malo, pues tienen muchas capacidades. Tiene mucha experiencia. Vámonos a Mucha la pausa, experiencia. Nelson. Volvemos de inmediato. Nelson Guzmán Diplán, politólogo, nos acompaña en esta entrega y hablamos sobre la evaluación del proceso eleccionario 2024 en la República Dominicana y cómo nos insertamos dentro de esta ola de elecciones que están ocurriendo en este año en América Latina, en Estados Unidos ahora a final de año y en lo que es el mundo y cómo cambiarían las fuerzas políticas y los bloques en su accionar. Nelson Guzmán Diplán me señalaba en el segmento anterior que dentro de una contienda electoral, en este caldo de cultivo que se forma, se vale todo, excepto que se vayan a caer a golpes, por supuesto. Y es así, lo hemos visto en nuestro país, bueno, en España se ve todos los días, eso ahí es un circo. Me dicen que ellos se insultan ahí en las mismas cámaras y después salen amiguísimos, o sea que no lo toman de manera personal. Vaya manera de hacer política. Pero ahora refiriéndonos al recién pasado proceso electoral en la República Dominicana, yo creo que fue el proceso donde se respetaron más las entidades políticas, las personalidades. No hubo todas estas triquiñuelas que habíamos visto en otros momentos electorales e incluso no hubo ese gran activismo político. Yo diría que nosotros vamos cambiando y que eso es parte de la cultura. O sea que cada sociedad tiene una realidad y una cultura política que repite cosas. Sin embargo, las sociedades, según van adquiriendo un nivel de bienestar, van esperanzando menos su futuro en las determinaciones políticas. Eso tiene que ver con dos cosas. Primero, no arriesgarse demasiado en términos verbal, en términos de insulto y en términos de la violencia, la práctica, porque muchas veces en el pasado hubo mucha violencia aquí, Sí. porque la gente entendía que si su partido perdía, ellos iban a perder el empleo, ellos iban a perder la esperanza de vida. Pero cuando las sociedades van adquiriendo algún nivel de mejoría, se ha ido avanzando y este es un país de renta media que permite que haya un flujo de circulante en la calle y aunque haya dificultad, el problema número uno no es, para la mayoría de la gente, no es la comida, no es la subsistencia mínima, en fin. Y estos elementos también tienen que ver con la tranquilidad en términos políticos. Yo creo que ahora, por ejemplo, hace un buen tiempo, desde que la Constitución Dominicana registra que este es un Estado social y democrático de derecho, dije, mira, hay algunas cosas que la gente está haciendo que no se va a dar cuenta de que no va a lograr gran cosa para la elección del 2012. Es decir, nosotros tenemos que irnos acostumbrando a que los grandes mítines, las grandes manifestaciones vayan disminuyendo y desapareciendo. Porque antes la gente ponía en juego de que si fulano gana me va a emplear a mí obligatoriamente y a veces la gente llegaba a los sitios después de las elecciones y preguntaba ¿cuánto gana fulano? ¿Cuánto gana? Es el puesto que yo quiero. En un Estado social y democrático de derecho, ya con una ley de administración pública que te dice a ti cuál es el perfil de la gente que debe estar sentado allí, ya las cosas no son iguales. Y yo recuerdo que ya para el 2012, 2013, por ahí una persona llega y le dice, bueno, tú vas a ser directora de recursos humanos en la institución que yo llegue. Y cuando la persona la nombraron, le dice, tráeme tu currículum, dice, pero tú me dijiste que yo iba a ser director de recursos humanos.
¿Cuál es el currículum? Claro. El currículum mío es que yo hice mi trabajo. Si no, espérate. Es que esta ¿Y institución cuál trabajo? tiene que tener El un trabajo de perfil. promoción. El que está en una posición como esta, esto tiene muchos ojos encima porque esta institución opera con fondos del Banco Interamericano, opera con fondos del Banco Mundial, y nosotros tenemos que transparentar qué tipo de personal gestiona esto. Y yo, bueno, pero la cuestión es que la persona se fue para la casa y no volvió, ni le entregó el currículum. Porque ahí le decía, todo el mundo le decía que era licenciada, pero en el fondo ya no era nada. Y no pudo, su currículum no la validaba. Cuando la persona duró 2 semanas que no volvía, el titular que la quería mucho fue y le dijo, mira, ¿y qué es lo que te ha pasado a ti? Dice, no, que yo quería. Y le explicó. Y ella le dijo, pues vamos a nombrar a la hija tuya, vamos a nombrar al hijo tuyo, porque tú no tienes sí es preparado. que sí, que tú no tienes el perfil para esa posición. Entonces, eso es una cosa que ya en el día de hoy tú no puedes andar en campaña porque te van a dar una posición, porque si no tienes el perfil no te van a posicionar. El ahí. daño que se le Además hace de a un eso, país hay- nombrando personas no calificadas es enorme. enorme. Además hay otra cosa, que es que tú no puedes ser desvinculado sin ser indemnizado sin ninguna razón. O sea, si a ti te desvinculan de una posición en la que tú estás calificada, que tú estás apta, para poder, y te desvinculan, tienen que indemnizarte. Pero Por ¿a cuáles consiguiente, puestos? las ¿A cuáles instituciones, puestos? Hay que, las del in- gobierno. Sí, hay sí, que. el gobierno tiene que indemnizar. Por ejemplo, cuando el presidente cancela cada 4 años, que muchas veces pasa cuando hay cambios de partido político, a sus funcionarios hay que indemnizarlos. No. Ah. Los funcionarios no. No. Las empresas. personas que son de libre, lo que se llama libre remoción, no. A los técnicos posicionados que califican, sí. ¿Dentro del hay que Estado? indemnizarlo. Dentro del Estado, del claro Estado. que sí. Mira una cosa, y ha habido prácticas institucionales, no sé si te das cuenta, que, por ejemplo, tú puedes decir, bueno, yo voy a cancelar a todo el mundo en el Banco Central. Ahora, el Banco Central es un cuerpo técnico que si tú cancelas a la gente, ¿cómo lo va a operar? Además de eso, tiene que indemnizarlo. Por consiguiente, siempre el que trabaja en el Banco Central está estable. Tú trabajas en el Ministerio de Educación. ¿Quién cancela en el Ministerio de Educación? Puede cancelar una parte del personal administrativo y así. Ocurrió mucho no hace tanto, pero no cancelan. Entonces, si tú dices, bueno, yo voy a cancelar a todo el mundo en el Banco Central, y tú tienes un presupuesto, por decir cualquier cosa, de 5.000 millones de pesos para operar el banco, y tú gastas 4.000 millones liquidando a todo el mundo. Entonces, primero, ¿con quién tú lo vas a operar? Y segundo, ¿cuáles son los fondos que tú tienes? Porque tú tienes esos fondos para operarte, para tú operar la institución. Tú lo vas a cerrar por 2 años hasta que te capitalices de nuevo para operar. No, esas instituciones tienen que seguir funcionando. Entonces, por consiguiente, vamos hacia la horizontalización de la función pública en términos de que el que califica y está en una posición ya y no ha cometido ninguna falta, no puede desvincularse porque eso lo que le genera es un problema a la propia institución en términos de operatividad y al país. Sin y ese es embargo, un elemento que también se convierte en un desincentivo electoral. Claro, porque la claro. gente está hablando de la abstención, pero es que en la misma medida que el bienestar y la estabilidad se posicionan, la gente tiene menos motivo para ir a buscar la solución de su problema en el resultado electoral. Por consiguiente, los países que tienen un estado de bienestar, todos en el mundo entero, tienen baja votación. Sí, eso es cierto. Fíjate que en Europa nórdica, donde se vota por correo, hay muy baja votación. Y es por correo. Y no hay ni esas siquiera que son ventajas movilizarse. que le han puesto para que la gente vote. Cuando la disminución de la votación es grande, y hay algún bienestar, entonces la gente le dicen, pero bueno, vamos a dar la facilidad que vote por correo. Y hay estabilidad social y política. Que todavía eso en República Dominicana no puede ocurrir porque aquí el voto es personal, lo dice la Constitución. Sí. Eso será hacia futuro. Podría llegar de que lleguemos a un nivel en el que ya habrá que votar por correo para que la votación tenga algún significado en términos de numérico. Bueno, no sé, porque también están los peligros de los fraudes, que es verdad que las últimas elecciones han pasado sin fraudes, pero es un país todavía, América Latina, los fraudes son latentes, están ahí.
O sea Bueno, que una votación en el caso por de República correo. Dominicana no tenemos tanto ese temor, sí esos mitos, porque Sí. son mitos, pero no el temor real, porque desde la ley 275 eh, 77, de 97, del 97, tú no tienes una queja que esté soportada en datos de que a alguien le hicieron fraude. Aunque Aquí siempre haya no, denuncias de fraude. la denuncia sí, Que de y lo hecho que fue la puede primera elección que no hubo ninguna considerarse es denuncia de fraude, la compra de, no de votos, de sino cédulas. la compra de documentación para votar, que es la compra de cédula, eso sí, y eso es lo que contribuye a abstención. Yo Sí. estoy seguro de que tú no vas a votar por mí, entonces mando a un tercero que te ofrezca a ti una cantidad de dinero para quitarte el documento y que tú no puedas votar. La Junta ha hecho un trabajo encomiable porque siempre se abre un espacio a última hora de que todo el que no tenga la cédula vaya y la saque. Hay personas que la sacan incluso teniéndola, dicen que se le perdió y la sacan doble. Por consiguiente, se entra dentro de lo que mi mamá llamaba el negocio del capaperro, de que tú no sabes si a quien tú le compraste un documento tiene el otro y va y vota. O que yo te di un dinero Momento. para que tú votes por un partido y cuando yo estoy frente a la boleta y solo, yo voto por el que yo quiera. Claro, O sea, quiere decir claro. que hay muchos elementos que pueden contribuir a que baje Momento. a que baje el costo de la democracia y a que se transparente el problema en términos de lo que es la participación, porque en la compra de documentos sube la abstención. Vámonos a la pausa, volvemos enseguida con Nelson Guzmán Diplán. Nelson, definitivamente ha sido un logro para la República Dominicana eliminar el arrastre en muchas posiciones electorales, desde los regidores, que nunca se pensó hace unos años que pudiesen ser elegidos directamente, los mismos diputados, o sea, se han ido haciendo conquistas en este sentido. Sin embargo, todavía hay algunas quejas sobre lo del método de Homs, de que no el que tenga más votos va a ser elegido, que sería algo, bueno, guardando la distancia de lo que pasa en los Estados Unidos, que no el presidente tiene mayor número de votos sale, porque son los delegados electorales los que eligen finalmente a ese presidente. Ventajas y desventajas de este método de Homs. Mira, lo primero es aclarar que las críticas no son al método de Homs, que el método de Homs es parte de la ley electoral. El método de Homs es un método de asignación de escaño, de asignación del cociente mayor. Entonces, eso es una cuestión aparte. Lo que tenemos que estar claro es que solamente se utiliza un método de asignación de escaño en las circunscripciones plurinominales. O sea que hay un problema cuando es para elegir los regidores o para elegir los diputados. No los hay para las posiciones uninominales. ¿Cuáles son las ¿Cuáles son unas y otras? Ok, las uninominales son senadores, alcaldes, presidente. Las plurinominales son las de regidores, diputados. El segundo eslabón de cada uno de ellos. Vocales, regidores, diputados. Y en la uninominal también están los directores de distrito. Son los 7 niveles. Ahora, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. La crítica no es al método de Homs. ¿Ya que la crítica? La crítica es a las elecciones proporcionales. Por consiguiente, mucha gente que critica el método de Homs no sabe para quién afila el cuchillo. Porque para que no hayan elecciones plurinominales, lo contrario sería que sean uninominales, como en Estados Unidos. En Estados Unidos, el país entero es una demarcación para elegir presidente. Cada uno de los estados son una demarcación para elegir los senadores, que son 2. No importa que sea Texas, como que sea Rhode Island, que es el más pequeño de los estados, o que sea Connecticut, o que sea un estado chiquito, como Nebraska. Entonces, en términos de población. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre lo siguiente.
que en Estados Unidos hay una demarcación para cada concejal, que es un regidor, una demarcación para cada miembro de la Cámara de Representantes, una demarcación para cada senador, una demarcación para cada legislador local, representante de Albany, en el caso de Nueva York, y demarcaciones para el Senado local. Entonces, si hay, o sea que no hay que, tú discutes con uno. Ahora, en este caso, en el caso de la República Dominicana, y un partido que logró un 57%, y en el caso del PLD que logró un 62% en el 2016. ¿Sabes cuál es el riesgo cuando hubiésemos corrido con candidaturas uninominales? Que toda la gente fuera de un solo partido. O sea, que el PRM ahora, en vez de conseguir el 60 o 70% de la representación, hubiese conseguido el 95%. O sea, pero la democracia es de partido, no de persona. Por consiguiente, la gente no vota por la persona directamente, sino que cuando tú le adjudicas un voto a Mónica, dentro del PRM, el voto se le va a contar al PRM. Tú votas por el símbolo, tú votas por la cara de la persona, tú votas en el caso de las plurinominales, o votas por una persona que es la que tú estás seleccionando. O sea que tú quieres, votó por Mónica, ese voto es del PRM, o ese voto es de la Fuerza del Pueblo, o ese voto del PLD. Aunque sea por Mónica. Aunque sea por Mónica. Sí. Entonces, lo acumulan todo. Usted sacó, este partido sacó de 100.000 que habían posibles, sacó 60.000 votos. Entonces, otro partido, igualito, y los partidos pequeños, se habla mucho, pero no hay una candidatura, que es la que se toma de ejemplo, la candidatura de José Horacio. Sí, que José Horacio sacó una gran cantidad de votos y fue personal. Sí. O sea, él no sacó votos, su grupo fue a través de él que se manifestó, pero van para el grupo porque alguna gente votó que no fue por él. Él lo tiene todo. Y no sale porque su partido no tiene partido. El partido de él es él. Pero si nosotros, como alguna gente plantean, dijéramos, la persona que saque más votos, esa fue la que salió. No importa dónde sea, entonces los partidos no existen. Entonces los partidos tienen que desaparecer. Entonces, ¿cómo se negocia en democracia? Todo lo malo que ocurre en este país hay que atacárselo al PRM, porque tiene mayoría. Sí. Es un partido. Todo lo bueno que ocurra es de la democracia, porque lo que no tiene dueño es lo malo, lo bueno es de todo el mundo. Pero lo malo hay que atribuírselo. Lo malo, los gobiernos malos, que son gobiernos malos del PLD, que están persiguiendo a los dirigentes del PLD, a los funcionarios del PLD. No es personal. O sea que tú crees que el método Homs finalmente tiene un balance positivo. Es que el método de Homs es un método de asignación de escaños. Entonces, tú tienes, el partido tuyo acumuló por todos recogidos 60.000 votos. El otro partido acumuló 30 y el otro acumuló 10. Entonces, vamos por cociente mayor. ¿Cuántas posiciones que hay? Son 6 posiciones que van. Entonces, tú divides 60 entre 6 a 10. Entonces tú divides sí. 30 entre 6 a 5. A 5, claro. Entonces tú divides 10 entre 6 a 1.40, vamos a suponer. Entonces tú empiezas a asignar los escaños. El que tiene entre 6 a 10, número 1 es de tal. Pero quedan 50. Sí. Número 2 es de tal. Sí. Número 3 es de tal, del cociente mayor. Número 4 ya es del otro. Es del otro. Pero el otro ya no tiene mente. Número tanto, y va bajando así hasta que si al último no le quedó, no le quedó. Pero pueden haber otros métodos. Y lo que sí está demostrado y claro es que el que no saca votos no tiene caño, y son los partidos que tienen que sacarlo. Por consiguiente, esta es una democracia de partidos, no de personas. Sí, entonces, si vamos a suponer que nosotros dijéramos, bueno, el que saque más votos y nos vamos al rebú con puño, el que saque más votos, el que saque más votos, en 190 diputados podríamos correr un riesgo de que 90 son de personas
que no son de partido. Y 90 son de partido. Y entonces 100 son de los partidos. A la hora pero están entre 3 partidos, entre 4 partidos. Entonces eso cae en una situación a la hora de tomar decisiones. Nadie es responsable. Porque yo voto por mí. O sea, no es el partido, es la ideología, es la corriente, es la institución a la que hay que llamar. ¿A quién tú vas a llamar para la reforma constitucional? Ahí viene una reforma constitucional, una reforma fiscal. ¿A quién va a llamar? ¿A 90 gente suelta? No, tú llamas al partido, que nombra un representante de su partido y que manifiesten aquí sus intereses. Y o sea, hablando de lo reforma, que es antidemocrático es que sea la persona. Hablando de reforma constitucional y de reforma fiscal, el que se avecina, ¿verdad? Se ha hablado desde la reforma fiscal y tributaria, tiene años tratándose, tienen 10 años de hecho, desde la última reforma que se hizo, ya se comenzó a hablar de la próxima. Entonces, ¿tú crees que el presidente Abinader ha hablado de una conciliación entre partidos? Sin embargo, la mayoría de las personas han dicho que si se pone a conciliar con la oposición, no va a pasar ninguna reforma. Él tiene las cámaras para hacerlo sin eso. Pero ¿qué va a pasar? Se ha hablado de que la primera es la reforma constitucional. Hay muchos que están diciendo que para qué una reforma constitucional y que eso es que el presidente quiere quedarse 4 años más. Hay muchísimas especulaciones. Él lo ha dicho claramente. No creo que Luis Abinader tenga el menor indicio de que se quiere quedar más tiempo. Todo lo contrario, ha dicho que lo que quiere es que eso no vuelva a pasar. Los contrarios a esto han dicho que para qué hay que bloquearlo si eso está en la Constitución de que no vuelva a pasar. Sin embargo, se ha hecho. Entonces yo particularmente sí considero que debería de bloquearse porque ha pasado. Y muchas otras cosas que también se quieren regular en la reforma. No sé hasta qué punto hay otras cosas pendientes de legislaciones que también deberían de tratarse. No sé si eso estará en la reforma constitucional y la reforma fiscal que representará para este país, porque, por ejemplo, la clase media, nosotros justamente, es verdad que uno siempre defiende su clase y su bolsillo, pero nosotros la clase media, que somos los que estamos formalizados, los que pagamos impuestos, se nos hace cuesta arriba, porque si hay una evasión de un 60% y el 40% se le carga a los que pagan, y así mismo es en la electricidad. Hace 2 años y pico, 2 años creo, no recuerdo bien, se nos subió al triple la factura eléctrica. Sin embargo, la deuda del sector eléctrico yo la veo intacta. Es verdad que el petróleo subió un poquito, pero ahora también van a volver a subir la factura eléctrica porque eso es un hoyo negro fiscalmente hablando ahí. Y las pérdidas. Y las pérdidas que hay de las redes y todo esto, y la gente que no paga. Entonces, ¿hasta qué punto nos van a seguir maltratando a los que sí pagamos? Mira, tú has tratado dos temas, constitucional y fiscal, muy distintos. Lo primero es que la reforma constitucional tiene que ser una reforma pactada. Sí. Uno de los elementos clave de la calidad de la democracia, los indicadores de la calidad de la democracia, es el respeto a la minoría, sí, que tiene capacidad para construir mayoría, porque el problema es que todo lo que hoy es mayoría pudo haber sido en un momento minoría. Claro, lo que tú dijiste. Entonces, tú no puedes hacerlo bajo la competencia de que yo tengo la fuerza bruta, que tengo la mayoría, porque entonces si tú lo haces peleado, si tú no consensúas con la sociedad, mañana la otra fuerza tiene la mayoría y te lo va a recambiar. Entonces, te vuelve, hay cambio y recambio. Entonces, eso no. La reforma constitucional, igual que el pacto fiscal, es un pacto de la sociedad que tú tienes que consultar los actores. Si no se consensúa con la sociedad, la reforma es coja y no se avanza en términos democráticos, porque si tú aplicas un rodillo, destruye las uñas de quienes están de pie. Cuando eso tengan el rodillo en la mano, van a querer aplicar venganza. Y la democracia no es venganza. ¿Para qué se tiene el poder? El poder se tiene para generar bienestar, para vivir mejor, para provocar que la sociedad avance. Entonces, porque yo tenga mayoría, yo no tengo que avasallar. Yo
no es tampoco que yo voy a dejar que la minoría me imponga su agenda, porque la sociedad se manifestó y dijo, ¿quién es que quiere que lo controle? Pero quizás la sociedad se manifestó precisamente porque el presidente Luis Abinader siempre se ha manifestado a partir de la conciliación. De hecho, la reforma fiscal se echó para atrás hace 2 años, ¿verdad? Justamente De hecho, porque, en eso no hay y por duda. El muchas otras- presidente Abinader en muchos demostró otros ser momentos. un hombre extremadamente conciliador Sí. y nunca ha impuesto una agenda de manera violenta. Nunca la ha impuesto. Por eso yo le creo Y cuando quizá él por eso dice, tiene cuando la él mayor plantea de popularidad. que él no va a hacer una reforma para perpetuarse, para buscarse 4 años más. Yo le creo porque él nunca ha hecho la cosa forzada. Es que yo creo que a él mismo personalmente no le conviene. Es que no le Bueno, conviene siempre tú quedarse sabes que los 4 años terceros más. periodos son muy difíciles y el que logra imponerse en un tercer periodo tal vez ni siquiera queda bien. Yo ya estoy muy acostumbrado a poner el ejemplo de Fujimori, que para mí sus 2 periodos sí, es fue el verdad. mejor presidente que tuvo América Latina, porque encontró el sol a más de 3.500 por uno, lo dejó al 3 por 1, por $1. Encontró que Sendero Luminoso le controlaba la mitad del Perú, pacificó a Perú, exterminó prácticamente la guerrilla de Sendero Luminoso, todo, pero a lo último se dio cuenta de que él tenía una serie de personeros ahí que controlaban con disparo y con billete. Entonces, cuando la cosa fue a un tercer periodo para tratar de resolver la situación, ganó el tercer periodo, no pudo resolver y está preso todavía. Entonces, para ¿Cómo era que se uno, llamaba el de Fujimori? Vladimiro Montesino. Ah, Montesino, El wow. operador, Se el hizo operador famoso. político y económico era Vladimiro Montesino. Sí. Entonces, en esa línea, Vladimiro, ya vemos dónde terminó Fujimori. Por consiguiente, el país de todos los dominicanos y yo creo que se ve muy bonito que tú hagas 2 periodos y te vayas y un partido, tiene su partido robusto, Claro. tiene mucha gente joven. Te va con la gloria. Mira, estamos en el umbral de un cambio generacional en términos de la dirigencia política y social de la República Dominicana. Y eso lo vemos en el PRM. En el PRM hay 6 o 7 aspirantes y todos son gente de una generación mucho más joven. O sea, muy por debajo de la edad de Abinader, que es un hombre joven, Sí, relativamente que es un hombre joven. Y también se demostró en el caso de la Fuerza del Pueblo, que es la Fuerza. segunda posición. Sí, que se es ganó Omar. el caso de Omar. O sea, ahí hay un avisoramiento y eso va, y Omar va a presionar. O sea, psicológicamente presiona a que haya un cambio en la juventud, porque se demostró que la gente joven quiere más cambio. Eso se convierte en una camisa de fuerza para el propio PLD, Sí. donde Tiene que haber cambios. los que están controlando, el presidente y el secretario general, hacen una reunión diciendo que ellos no van a aspirar, pero parece que era una cortina de humo para calmar las aguas por el desastre electoral que tuvieron, y ya hay un movimiento diciendo que el presidente de ese partido, que era presidente de la República en el periodo hasta el 2020, va a ser candidato y están tirando y recogiendo firmas para eso. Frente a candidatos jóvenes, la gente le va a sacar la lengua a Danilo Medina. Ahí el PLD solamente se recompondría con Ariel, que es un candidato muy fresco. Ariel es uno de los actores, pero hay muchísima gente buena ahí. No hay tanta, y ¿no? muchísimas mujeres buenas Sí, que tienen hay más muchas condiciones mujeres. que Ariel y que cualquiera, porque Ariel es hijo de un miembro del, Sí, eso es miembro del verdad. comité político, que es un muchacho que tuvo unas Sí, oportunidades, que sí. estudió con becas en el extranjero. pero él tuvo tiene una mu- personalidad muy propia, Y tiene una personalidad Lo poco que propia, lo pero conozco, es un me ha tipo encantado. empujado. Es Sí. empujado y hereda su condición, igual que la hereda Omar. Sí, ¿te entiendes? sí, sí, sí. Que heredan no vienen, pero ahí hay gente que vienen de todos los sectores de abajo, dentro del PLD y dentro de la Fuerza del Pueblo y dentro del PRM, gente jóvenes con muchísimas O condiciones sea que para en provocar este cambio. minuto y medio que nos queda, que habrá una recomposición política de los principales partidos. La juventud provocará una recomposición política y los partidos que se queden con todo esto vegetorio, lo que sabe, con la espuela torcida, van a salir del escenario. Yo creo que sí. Yo creo que viene una nueva etapa de gente joven en el mismo PRM. Ojalá que el PRM sepa
conciliar todas estas fuerzas emergentes. No, y que la son propia bastantes. sociedad, que apoye la propia sociedad, porque no solamente el PRM, sino que las fuerzas representativas se van recomponiendo y van surgiendo esas olas, y yo creo que esa ola va a estar en manos de la juventud, y la juventud le toca asumir un papel, ese papel de cambio, ese papel de dinamismo hacia la prosperidad de la República Dominicana. Hay veces que los mismos seguidores de los partidos políticos critican cosas que por un lado son buenas y por otro malas. Por ejemplo, en el PRM se ha criticado mucho que Luis Abinader dejó muchos PLDistas en sus puestos, quizá porque eran técnicos, como tú decías ahorita, capacitados. Vamos a ver, ahora viene un nuevo 16 de agosto, vamos a ver qué va a pasar respecto a los movimientos. Lo que pasa es que mucha gente no entiende que la mayoría se construye, y para tú construir mayoría tú tienes que ser inclusivo, tú tienes que captar, porque los buenos no están en un partido, están repartidos. Gracias, repartidos. Nelson. Nos van a cortar en el aire con nuestra musiquita. A ustedes, amigos, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.